Bueno, el día de hoy quiero continuar con el estudio que estamos viendo los miércoles acerca del libro de Santiago. Y hoy quiero que iniciemos el capítulo 2 de Santiago. Me gustaría orar para iniciar. Padre, que este momento en la palabra, en tu palabra, nos transforme, nos cambie. Señor, nos haga ver esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, ser tocadas, ser revolucionadas por ti. Espíritu Santo, haz una obra preciosa en cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leí el principio del capítulo 2, dije, ay Señor, ¿cómo hablo de esto que viene en los primeros 13 versículos del capítulo 2? Porque habla de la discriminación. De hecho, parte del título es discriminación. Y cuando tú escuchas esta palabra de discriminación, tendemos a pensar, bueno, en México no tenemos tanto ese problema. Porque pensamos y tendemos a pensar en lo que sucede en otros países donde la discriminación es muy marcada, por ejemplo, hacia las personas de color, hacia los latinos en Estados Unidos, y tendemos a pensar, y esos claro que son problemas de discriminación, pero hoy vamos a tratar de entender lo que Santiago está dejando, porque es el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, y Dios quiere enseñarnos algo. Por un momento, piensa en tu caminar con Cristo. No sé si tienes semanas, meses, años, pero piensa desde el momento en el que tú decidiste caminar con Cristo, caminar para Él, cambiar tu manera de vivir. Es lo que le llamamos un camino de fe. Porque creer en Cristo tiene que ver con fe, creer. El cristianismo es algo que creemos. El cristianismo, la base del cristianismo es la fe. Muchos luchan por tener pruebas y las hay. Y he hablado en otras ocasiones de la veracidad de la palabra de Dios, de la inspiración de la palabra de Dios, de lo increíble y maravillosa que es la palabra de Dios. Pero la realidad es que lo que Dios pide de nosotros para seguirlo es creer. Di conmigo, creer. Y creer no es fácil porque hay momentos donde lo que creemos se pone a prueba. ¿Cuántos lo han vivido? Donde lo que creemos de repente es bombardeado con problemas, con situaciones, con circunstancias. Todos los que estamos aquí hemos vivido altibajos en nuestro caminar con Dios. Hay momentos donde nos sentimos súper fuertes, pero hay momentos que son difíciles. Y decimos, es que mi fe está tambaleando. Estás diciendo, es que estoy batallando para creer que Cristo realmente es mi Salvador. O que Cristo realmente es el dador de vida, o que Cristo es el que tiene todo el poder. Todos tenemos estos altibajos que provocan que nuestra fe tenga sus dudas. Todos tenemos esos momentos donde preguntamos, quizá en medio de una enfermedad, quizá en medio de un problema. Todos hemos estado en el momento donde preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? Muchos hemos llegado al punto donde decimos, ¿realmente vale la pena seguir creyendo? Yo recuerdo a mis 36 años,
encontrarme sin empleo, con 3 hijos, uno recién nacido, y estar delante de Dios diciéndole: Señor, te di 18 años de mi vida y mira dónde estoy. A lo mejor no le dije estoy batallando para creer, pero mi fe estaba tambaleando. ¿Por qué? Porque estaba enfrentando situación complicada en mi vida. Porque cada evento doloroso o difícil que enfrentamos es un examen para nuestra fe. ¿Habrá alguien aquí que ha dudado en su fe, que ha batallado en su fe? Levante su mano junto conmigo. Volteen a ver a todos los lados, no la bajen, volteen a ver. El que no la levantó está mintiendo, pero Santiago nos presenta diferentes formas en que nuestra fe es probada. Las 6 semanas anteriores que vimos el capítulo 1 de Santiago, tan rico en sabiduría, nos enseñó, número 1, ahí van a aparecer, que Dios prueba nuestra fe mediante dificultades y adversidades, pero que nunca lo hace con el mal. ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando de que Dios no nos tienta, no nos prueba con mal. Lo segundo que vimos por ahí de la semana 4 es que Dios prueba la fe por la palabra. Fue más bien la semana 5 y 6, donde hablamos que debemos de obedecer la palabra. Otra manera en que Dios nos prueba es cuando enfrentamos situaciones y la Biblia nos dice específicamente qué hacer y nosotros a veces batallamos en creer que la Biblia es verdad. Y la tercera, como Dios prueba nuestra fe, es la que vamos a ver hoy. Dios prueba la fe por las acciones y actitudes que hoy tenemos con respecto a otras personas que nos rodean y con las cuales adoramos a Dios en la iglesia. Santiago llega a este punto donde empieza a hablar ya no de las pruebas en general, sino que empieza a ponerles nombre y apellido, literalmente. Porque dice el versículo 1 del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo leí para aquellos que aman Reina Valera. ¿Qué quiere decir acepción de personas? ¿Quién me ayuda? A ver, Manuel, tú que eres ¿qué quiere decir acepción de personas? Que no hace distinción de personas. Muy bien. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas que a otras? En otras palabras, haces distinción, como decía Manuel, entre una y otra. Una manera de hacer esto es discriminando personas. Entonces, qué extraño tema. Pero Santiago nos va a hablar de una de las pruebas que más enfrentamos. Fíjate bien, porque la enfermedad la podemos enfrentar en temporadas de nuestra vida, la escasez, diferentes pruebas que vienen a nuestra vida. Pero esta es una de las pruebas que más enfrentamos, porque implica cómo me relaciono con las personas. ¿Sabías que pertenecer a una iglesia no es fácil? Y pertenecer por un largo periodo de tiempo no es fácil. ¿Por qué? Por las relaciones interpersonales. Hace unos 10 días cenaba con un par de hombres de aquí y uno de ellos me hizo una pregunta y me dijo: ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Y mi respuesta rápida era: tú. Pero no le dije así a Tavo, pero la respuesta corta es las relaciones interpersonales. El hecho de que no trabajamos con alambres ni con fierros, trabajamos con personas que sienten, que también les suceden cosas, que a veces llegan enojadas a la iglesia y que se pelean y que tenemos diferencias, ¿verdad que sí?
Y somos una familia grande donde no es sencillo. Pero aquí comienza y empieza a hablar del favoritismo. ¿Qué es el favoritismo? Hacer acepción de personas, es decir, yo prefiero este. Yo busqué lo que quiere decir y un teólogo escribió favoritismo, o esta palabra que se utilizó para escribir acepción de personas en el griego original, dice es obrar con parcialidad a favor de alguien. Y fíjate esto, porque es rico, influyente o popular. Ese es el favoritismo. Y si algo sabemos es que Jesús no hace acepción de personas. Y cómo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a hablarnos de esto. Lucas 20:21, hablando de Jesús, dice: Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. Y luego fíjate el concepto que tenían de Jesús: no juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. En otras palabras, tú no enseñas, tú no haces acepción de personas. Tú lo que haces es que enseñas el camino de Dios a todos por igual. Pedro también fue un hombre que tuvo que aprender a no hacer acepción de personas. Pedro, siendo un judío, estando en la iglesia con judíos, iniciando después de la muerte de Cristo la iglesia, tuvo que tener una visión donde veía en un manto animales puros e impuros juntos. Y él entendió, Dios no hace acepción de personas. Pedro, como los judíos, pensaban que los judíos eran superiores al resto del mundo. Eran judíos y gentiles. Era mi raza y los apestados. De hecho, eso de cierta manera piensan muchos de ellos. Pero en Hechos 10:34 Dios le da esta visión. Pablo constantemente en sus cartas nos está diciendo que no hay distinción entre judíos y gentiles. De hecho, hay un pasaje ahí en el libro de Hechos donde Pablo llega y regaña a Pedro por esto. La gran característica de Dios es su imparcialidad. Levíticos 19:15, hablando de la ley, hablando de Dios, dice: no tuerzas la justicia en asuntos legales. Es una de las leyes que Dios le dio al pueblo. Y le dijo: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. En otras palabras, lo que daba la orden de Dios hacia los gobernantes de Israel era que tú puedes ser un juez injusto, tanto por hacer lo que el poderoso quiere o por chiplear al pobre. ¿Sí me explico? Está diciendo, cuando tú vayas a juzgar algo, no te dejes guiar por la condición o el tipo de persona que es, si es pobre o rico. De hecho, la Biblia dice que Dios hace que salga el sol sobre justos y ¿qué? E injustos. Porque Dios no hace distinción de personas, no tiene favoritos. En otras palabras, nuestra fe es probada por la manera en cómo nos comportamos con las personas. Apréndete esto. Todos los días de tu vida, tu fe está siendo probada por cómo te comportas cuando vas manejando. Por cómo te comportas cuando estás en una junta y tú eres el jefe. Por cómo te comportas cuando el pastor está hablando y tú estás cuchicheando. Por cómo te comportas cuando te relacionas con otras personas. Porque nuestra fe es probada por cómo nos comportamos con ellos. Santiago, el escritor de este libro, está dirigiéndose a una comunidad
que hay todo tipo de creyentes. Hay pocos ricos, pero hay ricos. Hay muchos pobres. Hay gente común. Hay gente importante. Hay gente humilde. Hay esclavos, hay libres, hay judíos, hay no judíos, gentiles. Hay griegos y hay bárbaros. En otras palabras, gente educada y bárbaros. No voy a poner nombres. Hay hombres y hay mujeres. Santiago está dirigiendo una congregación como Amor y Verdad, donde hay gente a lo mejor de dinero, pero también hay pobres. Donde hay gente que ocupan posiciones importantes, pero también hay gente muy humilde. Donde hay griegos estudiados y hay bárbaros. Levanten la mano los bárbaros. No. Donde hay hombres y mujeres. Pero lo importante que debemos de abrazar y entender es que todos somos uno, un solo cuerpo cuando estamos en Cristo. Entonces Pablo comienza hablando de esto y dice el versículo 2. Dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie por allá o bien sentarte en el piso. Y fíjate la pregunta que hace, ¿acaso esta discriminación no demuestra que tus juicios son guiados por malas intenciones? Yo lo que puedo ver aquí con esto que está escribiendo Santiago es que había un gran choque social dentro de la iglesia, como lo hay el día de hoy. Había un gran choque social. La iglesia era el único, vamos a ponernos en contexto en esa época. La iglesia era el único lugar en esa sociedad. La iglesia era el único lugar donde ricos se reunían con pobres, donde gente influyente se reunía con gente humilde. El gran reto de Santiago era que el gentil estaba con el judío. Yo me imagino que había ex fariseos, gente que conocía la palabra y estaban con gentiles y para ellos esto era inaudito, pero ya conocían a Cristo y tenían que caminar. Imagínate el trabajo de Santiago, donde el rico estaba con el pobre. Yo quiero que te imagines, llegaba el pobre y se sentaba, el esclavo, y luego en eso entraba su amo y se sentaba en la misma banca que él, y los dos eran iguales. La iglesia era el único lugar donde el libre y el esclavo convivían. El griego, el que estudiado y el bárbaro convivían. Donde el hombre y la mujer estaban juntos. Donde el importante y el humilde, en la iglesia era el lugar donde todo se aplanaba. Y esto era un conflicto en la iglesia. Ahí estaba el esclavo sentado con su amo, el rico con el pobre, el educado contra el que no, con el que no era educado. En otras palabras, Santiago nos está diciendo que Jesús vino a aplanar una sociedad llena de disparidad. ¿Y sabes qué utilizó para eso? La iglesia. Porque de repente, quizá alguien que era esclavo le tocaba dirigir la alabanza y guiar a los otros. O alguien que era pobre le tocaba enseñar o decir algo. La iglesia era el lugar donde todo estaba parejo. ¿Cuál era la tentación? Por eso lo habla Santiago. Era que el rico se sintiera superior al pobre, o que el pobre tratara al rico con condescendencia porque era rico. Si hay algo que debemos de sacar de esta enseñanza y de estas palabras de Santiago, es que la iglesia debe de ser el único lugar donde desaparecen todas las diferencias. Todos aquí somos lavados por la sangre de Cristo. No puede haber diferencias de rango, de prestigio.
cuando las personas se reúnen a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no escucha más la oración de aquel que da más dinero o que tiene más dinero o que hace más por la iglesia. Santiago está siendo claro al decir, Dios no hace discriminación, nosotros no debemos de hacer discriminación. Como pastor es una enseñanza directa para mí, para todo el liderazgo. No importa si dan mucho. ¿Sabes por qué en nuestros sobres no apuntamos el nombre? Porque yo no quiero saber quién da más. No me interesa. Y nuestro amor y servicio es lo mismo. Por eso es algo entre tú y Dios. Pero tenemos que entender. Y luego sigue diciendo en el versículo 5. Dice, escúchenme, amados hermanos. Está diciéndoles, esto es importante. Dice, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre llevan ustedes? Y muchas veces este tipo de versículos se toman como si es que Dios no quiere salvar a los ricos, cuando no es así. Pero aún en este tiempo, ahorita lo vemos. Aquellos que tienen menos son los que están más dispuestos a entrar en la iglesia. Para entender este versículo tenemos que entender el contexto de Santiago, de la sociedad de ese tiempo. La gran mayoría de la población estaba en la pobreza, muchos de ellos en la pobreza total de no tener cómo tener dinero para alimentarse. Entonces había estos pocos ricos, aunque no cambia mucho hoy en día, ¿verdad? Pero era totalmente polarizado, los ricos unos pocos y los demás eran muy pobres, la clase media era inexistente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los ricos oprimían a los pobres. En aquel tiempo no había bancos, pero los ricos prestaban a los pobres. Entonces había este tipo de comercio como si fueran prestamistas. Y la Biblia, el contexto de la Biblia nos habla de ese tiempo que los prestamistas eran abundantes, había muchos y eran despiadados. Y había algo que se llamaba el arresto sumario. ¿Alguien había oído hablar del arresto sumario? ¿No? El arresto sumario es que si tú tenías una deuda con alguien y tú lo veías en la calle y Coco me debía, yo lo podía agarrar del cuello. Este es mi hijo, por eso, déjate. Yo lo podía agarrar del cuello y llevarlo ante el juez y meterlo a la cárcel. Gracias, Coco. Ese era el arresto sumario. Lo agarraban de la ropa del cuello, tenían el derecho porque les debían de ser rudos con la persona. Lo llevaban, lo arrestaban y lo llevaban al tribunal. Y eso era lo que los ricos hacían con los pobres. Por eso Pablo les dice, allá afuera hay todo tipo de diferencias. Decía, no tenían compasión. Santiago no estaba condenando la riqueza. Escúchame bien. No condenaba la riqueza, sino la conducta de los ricos de falta de compasión. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y tú hoy puedes decir, ay, bueno, es que hoy ya no es así, yo no soy así. Pero pongámonos en contexto, bajemos ese texto a nuestra vida diaria. ¿Qué del que es rico en conocimiento bíblico? Y quizá tú estás aquí sentado y sabes mucho de la Biblia y eres poco compasivo y despiadado con los que no saben. Y cuando alguien dice algo incorrecto, eres como el que va
y agarra del cuello y de la ropa. Porque tú sabes de la Biblia. Tú eres rico en conocimiento. Tenemos que aprender a bajar la Biblia a lo que estamos viviendo hoy en día. Quizá tú eres rico en capacidades y ves a otro que no tiene tantas capacidades y eres despiadado con la otra persona. Es que no hacen las cosas bien. Es que y nos referimos, es que son unos inútiles. Quítate, mejor lo hago yo. Es como agarrar a la persona y llevártela, no tener compasión. ¿Qué del que tiene autoridad con el que no tiene autoridad? ¿Cómo eres? ¿Qué del que tiene dinero con el que le debe, con el que te debe a ti? Hay tantas áreas donde podemos aplicar estos versículos. Tenemos que aprender a ser compasivos los unos a los otros. Dice el versículo 8: por supuesto, hacen bien cuando obedecen a la ley suprema, tal como aparece en las escrituras. ¿Cuál es la ley suprema? Fíjate cómo la menciona. La máxima ley es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo esa ley? Cristo, Jesús. Dice: pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios dijo: no cometas adulterio. También dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley de Dios. Te voy a tratar de explicar todo esto. Como ellos se defendían, es que decían: bueno, pues sí soy gacho con las personas, pero yo guardo el sábado. Yo cumplo parte de la ley, yo no mato a nadie. Y cumplían ciertas partes de la ley y sentían que eso los justificaba para dejar de cumplir las que no les gustaban. Entonces decían: mira, yo hago todo lo demás, pero no me pidas que trate bien a las otras personas. No me pidas que perdone a alguien que me ofendió. Fíjate hasta dónde llega esto. No me lo pidas. Por eso dice, fíjate lo que decía Moisés: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Lo que está diciendo es: si yo caí en la cárcel por robar, puede ser que no maté, no mentí, no rompí otras leyes, pero rompí una. ¿Y dónde estoy? En la cárcel. Puede ser que haya otro ahí que rompió todas y está en el mismo lugar que yo, porque rompes una y vas a llevar una consecuencia por esa. Lo que estaba diciendo Santiago es: no te escudes en que no, es que yo no soy sociable. No, es que esta persona me hizo algo terrible, yo no la voy a perdonar. No, es que mejor me cambio de iglesia porque aquí lo veo y no lo soporto. Es el pastor, ni modo. Vas a encontrar en la vida, en la sociedad, en tu trabajo, en tu vida normal, en la iglesia, personas que ven con desprecio a otras personas porque creen que han cometido faltas graves. Y ellos se sienten: es que yo no soy tan pecador como este otro. Hay tanto de esto en la iglesia. Conocemos que alguien falló. Esto es terrible de la iglesia de Cristo en nuestros tiempos. Sabemos que alguien se equivocó y ponemos el pie sobre su cabeza porque se equivocó, y nos sentimos con el derecho para hablar mal de la persona porque ellos son injustos. Y aquí Santiago está diciendo: no te hagas, tú rompes otras leyes y vas a terminar en el mismo lugar que el que rompió esa. ¿Sabes qué está diciendo Santiago? Tenemos que aprender a ser compasivos.
No olvidemos que todos nosotros estamos ante Dios como personas que de una u otra manera quebrantamos la ley de Dios. Todos los que estamos aquí. Hay algo que nos enseña Santiago, pónganme la que sigue. No importa lo bueno que seas en otras áreas de tu vida, si discriminas cuando tratas a las personas por lo que te hicieron, por lo que sabes que hicieron, por lo que has visto, has actuado contra la voluntad de Dios y has quebrantado su ley. Ese es el mensaje del segundo capítulo de Santiago, los primeros 13 versículos. No está esa frase, creo que era una frase, no sé si la puse entonces. No importa lo bueno que seas en otras áreas, es que yo doy mi diezmo siempre, es que yo voy cada domingo a la iglesia, es que yo levanto mis manos, es que yo no chismeo de nadie, porque el asesinato es el chisme. Hoy en día matas la reputación de las personas. Dice, has actuado contra la voluntad de Dios y has quebrantado su ley. ¿Puedo tocar unos callos el día de hoy? Vivimos en una ciudad complicada. ¿Cuántos dicen amén? Ciudad Juárez no es fácil. Y hace unos años ha estado peor nuestra ciudad por un grupo de personas migrantes que llegaron del sur. Llegaron de Sudamérica, de distintos países. Y hemos actuado como sociedad juarense con desprecio hacia ellos. O les ayudamos en un principio. Pero ¿cuántos se acuerdan de la hondureña que dijo, yo no como chanchos? ¿O cómo les dijo? Chanchos les llaman ellos, ¿no? Yo en lo personal he tenido malas experiencias. Y cuando yo estaba estudiando esto, haz de cuenta que yo veía un banner en lo espiritual así, que decía migrantes, migrantes, migrantes. No te hagas. ¿Cuál ha sido tu actitud hacia personas que vienen en necesidad de otros lados? ¿Hemos sido compasivos o nos hemos dado la vuelta? Ay, ay. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Santiago sigue hablando y dice, entonces, di conmigo, en todo. Dice, en todo lo que digan y en todo lo que hagan. Esto está fuertísimo. Recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. En pocas palabras, si no amas a tu prójimo, la ley te va a juzgar. Amar al prójimo. Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, Jesús hablando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Tú y yo no vivimos bajo la carga de la ley, vivimos por el sacrificio de Cristo. Y la responsabilidad de nosotros ahora es amarnos, aun cuando es difícil entre nosotros y fuera de estas paredes. Es amarnos, es aprender a cuidarnos, es aprender a estar el uno para el otro. Nosotros amamos a Dios y al prójimo, no porque Dios nos lo impone, no por temor a ser castigados, lo hacemos porque Cristo nos amó a nosotros primero. Y tenemos que tener esa revelación. Si Él me amó siendo extranjero, si Él me amó, entonces yo debo de amar y debe de producir ese amor y esa compasión. Y si no sientes ese amor y esa compasión, algo está mal, iglesia. Algo está mal. Yo hoy entiendo que algo está mal conmigo cuando no siento compasión por migrantes que vienen, porque me incomoda. Tenemos que abrir los ojos. Fíjate lo que dice el versículo 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Ay, híjole. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes
cuando los juzgue. Un día nos va a juzgar Dios. Y dice, no habrá compasión. De otra versión dice, no habrá misericordia para aquel que no ha sido misericordioso. Pero si ustedes han sido compasivos, han sido misericordiosos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Solo el que tiene misericordia de otros encontrará misericordia. Grábatelo. Solo el que tiene misericordia de otros tendrá encontrará misericordia, perdón. Mateo 5:7, hablando de Jesús, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Y hay versículo sobre versículo, versículo tras versículo, que habla de la misericordia de Dios hacia nosotros. El que quiera que tengan misericordia de Él, debe de tener misericordia para con los demás. Porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Siempre. Hoy quiero terminar, porque yo creo la palabra de Dios es clara. Necesitamos reconsiderar nuestra manera de pensar y de actuar con otros. Para muchos de ustedes implica el perdonar a alguien con el cual no han querido ustedes perdonar, no han sido compasivos. Y hoy tú estás sufriendo las consecuencias de tu falta de compasión. Tú no puedes tener paz porque tú has guardado rencor y no has perdonado. Raíz de amargura, le llama la palabra de Dios. Para muchos aquí implica perdonar. Para muchos implica el dejar de ver con menosprecio, dejar de mirar con desprecio a aquellos que hoy, viniendo a la iglesia, tienen una vida de pecado. ¿Qué? ¿Cuántos nos creemos los jueces de la vida de otros? Y nos atrevemos a hablar: no, es que él toma, no, es que él hace esto, es que cómo se atreve si él, fulanito, hace esto o hace aquello. Y nos levantamos como jueces en nuestra aura de santidad, pero ignoramos que estamos faltando al mandamiento más importante que dejó Cristo: amar al prójimo. Dice amarlo a Él y amar al prójimo. Tenemos hoy que entender que todos los que estamos aquí somos pecadores y diariamente necesitamos acudir al pie de la cruz para que Cristo nos cambie y nos transforme. Hay personas con las que tenemos que empezar a ser compasivos. Hay personas que tenemos que empezar a ayudar a levantar. Hay personas que tenemos que volver a amar. La Biblia no justifica el odio, el rencor entre hermanos, y mucho menos con aquellos que están lejos de la gracia. Y a lo mejor uno de esos es alguien que te dañó. Tu responsabilidad no es tener una relación de amistad con ellos, alguien que te dañó, pero sí es perdonarlos y bendecirlos. Es lo que habla de los enemigos la Biblia, ¿cierto o falso? Santiago nos deja claro, porque si te acuerdas, todo es práctico con Santiago. Y termina dándonos un golpe bajo en el capítulo 2, diciendo cómo te relacionas con las personas implica si estás realmente adorando a Dios con toda tu vida o no. El que quiera recibir misericordia tiene que dar misericordia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Quizá hoy te tienes que arrepentir de un rencor que has guardado, de un enojo. Quizá hoy te tienes que arrepentir y tienes que perdonar a alguien, o tienes que ir a pedir perdón. Quizá hoy te tienes que arrepentir de sentirte superior a otros por tu posición económica, porque
tus capacidades. Hoy el Espíritu Santo te está llamando a tomar esta postura de humildad y decirle: Señor, tú eres el Rey y yo soy tu siervo. Tú eres mi Salvador que me extendió misericordia. Voy a ser compasivo. Ahí donde estás, dile: Dios, dame un corazón compasivo. Dame un corazón que puede sentir el dolor de la otra persona, que puede sentir la desesperación de aquel que no puede dejar el pecado, que puede sentir la soledad de aquel que está viviendo o sintiendo la soledad. Ahí donde estás, dile: dame un corazón que siente. Quita el corazón de piedra, Señor. Señor, ayúdanos a ver la necesidad, a ver no nomás la necesidad física, económica, la necesidad emocional, a ver la necesidad de un abrazo en alguien. Todo esto se reduce a la muerte del egoísmo. Todo esto se reduce a la muerte del yo y después mi familia y después lo mío. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a sentir lo que tú sientes cuando uno de tus hijos está en pecado. Ayúdame a sentir lo que un padre siente cuando ve a su hijo estar lejos. Y ayúdame a ser compasivo con ese papá, con esa mamá. Ayúdame a estar con él, a estar con ella. Si tú tienes a alguien a quien perdonar, hoy toma la decisión de perdonarlo. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos dar pasos, Señor. Que podamos dar pasos para ser compasivos en nuestra vida diaria, Señor. Señor, quita esta competencia dentro de las iglesias, dentro de Amor y Verdad. Que seamos como uno, amándonos. Gracias, Cristo, por preciosa sangre.